Como es de costumbre en el espacio de nuestros invitados, el día de hoy tenemos como invitada especial a la señora Beatriz Tola, ministra de Migración de la República de Ecuador, en su visita a España. Señora ministra, muy buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto poder dialogar con usted. Señora ministra, quiero que reciba un cordial y caluroso saludo de parte de todos los ecuatorianos residentes en Canarias, en especial el de este programa Nuestras Voces, que transmitimos todos los días martes de 19 a 20 horas. Quiero recordarles a nuestros radio oyentes que la señora ministra, como una de sus actividades prioritarias, ha sido conocer los problemas y de la situación de todos los ecuatorianos que nos encontramos fuera de nuestro país. Por lo tanto, señora ministra, para muchas personas que no conocen hasta ahora todavía, no conocen lo que es el ministerio, quisiéramos que nos explique un poco por qué el señor presidente de la República de Ecuador crea el Ministerio de Inmigración y la CENAMI, tomando en cuenta que en ningún país y ningún presidente ecuatoriano lo ha creado. Sí, uno de los compromisos que estableció el presidente Rafael Correa durante el proceso de campaña electoral en el año 2006 fue justamente trabajar y preocuparse por los ecuatorianos y ecuatorianas que están fuera del Ecuador. La población ecuatoriana que está viviendo en distintos países fuera de las fronteras nacionales es sumamente importante. Estamos hablando de aproximadamente unos 3 millones de ecuatorianos que están fuera de una población recientemente contabilizada en el censo de 14 millones. Esto da cuenta del peso y de la importancia que los ecuatorianos tienen, los ecuatorianos que están fuera tienen desde distintos puntos de vista, desde la dinámica social, desde el aporte que hacen a la economía. Las remesas que se envían siguen constituyendo el segundo rubro de la economía nacional. Por tanto, hay una responsabilidad que el gobierno nacional asume frente a los ecuatorianos que están fuera. Por esa razón, varios de los temas que fueron trabajados en la Constitución vigente dan cuenta de varios derechos en el tema de derechos políticos, de derechos sociales, de derechos económicos que establece y recoge la norma constitucional. De la mano de ello, también se establece la creación de del ministerio, que es la Secretaría Nacional del Migrante, que tiene como objetivo trabajar de la mano de los ecuatorianos y ecuatorianas que están viviendo fuera, plantear algunas políticas que den cuenta de sus aspiraciones, de sus necesidades. Entre ellas está, por ejemplo, los procesos que tienen que ver con el momento en que un ecuatoriano o una ecuatoriana decida que su opción es regresar al país. Hay un conjunto de incentivos dirigidos a ellos, como el programa Cucayo, como la banca crédito, el crédito banca del migrante, que son iniciativas que estamos desarrollando. De igual manera, todo lo que es facilidades para el regreso del menaje a casa. Son, digamos, entre otros temas que hemos estado trabajando justamente a inicios del mes de octubre. Estaremos dando a conocer a todos los ecuatorianos y ecuatorianas y también a los españoles y españolas un convenio que es muy importante en materia de garantía del derecho de seguridad social, como es el convenio suscrito entre los institutos de los dos países, que lo que hacen es garantizar la portabilidad de la seguridad social. Sí, estas serían más o menos las ayudas que estarían dando a a las personas que retornan a Ecuador. Quisiéramos saber qué tipo de ayudas, más o menos, conociendo la crisis que estamos atravesando aquí en España, qué tipo de ayudas puede dar el gobierno ecuatoriano a las personas que se encuentran en este tipo de situación. Mire, la propuesta de las iniciativas para el regreso y para el retorno de ecuatorianos que deciden hacerlo, una de las preocupaciones más importantes tienen que ver con todo lo que es inserción económica, es decir, la pregunta que se hacen muchos ecuatorianos es: ¿regresamos y a qué actividad nos vamos a dedicar? Desde esa perspectiva, el plan Cucayo, el programa Cucayo, que es un incentivo económico que se entrega a la vez de la mano de
del aporte y la inversión que hacen los ecuatorianos y ecuatorianas que regresan, lo que busca es generar una dinámica económica, un emprendimiento económico, de tal manera que los ecuatorianos y ecuatorianas que toman esta decisión tengan ahí un sustento para su economía. Pero también estamos trabajando con un programa de crédito. Muchísimos ecuatorianos y ecuatorianas nos han planteado su interés de tener acceso a crédito productivo. Y en los programas de la banca del migrante lo que hacen es justamente eso, entregar un crédito de acuerdo a la propuesta económica y a la inversión que vayan a hacer los ecuatorianos y ecuatorianas. En esta visita que usted está realizando, tanto a España como a otras ciudades o a otros gobiernos, ¿cuáles han sido los problemas más agobiantes que usted ha podido detectar debido a la crisis que está atravesando? Indiscutiblemente el tema del desempleo es un aspecto prioritario y que quizás desencadena algunos otros aspectos que tienen que ver con la precariedad laboral, con la misma situación de desempleo, la falta de recursos para atender las necesidades de la familia. Pero también me parece que otro tema que ha salido con mucha fuerza en las distintas reuniones son los que tienen que ver con condiciones internas de la familia, que hacen referencia, por ejemplo, a la violencia de género, ¿no? Muchas mujeres ecuatorianas han sido violentadas por sus parejas y eso es un tema que para nosotros es muy importante trabajarlo con ellas. Las normas aquí en España, al igual que en el país, protegen de estas condiciones y de esta situación a las mujeres. Ahí es importante también recuperar ese como una preocupación, un problema que ha sido colocado en las distintas reuniones. Señora ministra, ¿qué criterio tiene usted como ministra de Migración e integrante del gobierno de la Revolución Ciudadana al saber que un banco ecuatoriano está comprando las deudas hipotecarias de los bancos españoles, tomando en cuenta que es en una declaración realizada por el anterior embajador Galo Chiriboga, manifestó que ningún banco podrá cobrar ninguna deuda en Ecuador con sus bienes? ¿Qué piensa usted sobre este criterio? Mire, en este momento, el día de ayer nos han comentado sobre esta situación, hemos pedido una información tanto acá cuanto en el Ecuador respecto a esta situación, de tal manera que vamos a saber exactamente de qué se trata. Entendemos que no estamos hablando de lo que nos han dicho hasta el momento, de los créditos hipotecarios que se han dado en el país. Bueno, esperemos que sea así, porque la verdad es de que hay mucha preocupación. Incluso me han llamado a mí de Ecuador preocupados por la situación, ya que muchos compañeros se quedaron totalmente en el abandono, se puede decir. ¿Por qué? Porque se quedaron sin trabajo, hoy se quedan sin vivienda y si retornan nuevamente a Ecuador tendrán que pagar con sus bienes. Y yo creo que eso es bastante delicado y de mucha preocupación. Lo que sí le quiero comentar es que hasta el momento lo que nos han venido indicando en las distintas reuniones es que no se trata de los créditos hipotecarios de compra de vivienda. Vale, señora ministra. Esperamos nosotros justamente esta información para poder tener un criterio claro e informar de manera adecuada a los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Cuál sería, por último, el mensaje que usted nos dejaría a los ecuatorianos que nos encontramos en España y que desgraciadamente la crisis nos ha agobiado tanto? Mire, decirles que el gobierno ecuatoriano, el gobierno de la Revolución Ciudadana, está trabajando sin descanso por construir un país en donde todos podamos vivir con dignidad, pero a la vez de eso también estableciendo un conjunto de acciones, de políticas que garanticen que quienes han decidido vivir fuera del Ecuador también puedan asegurar los derechos que les corresponden como todos seres humanos. Esa es una tarea en la cual nosotros estamos trabajando infatigablemente. El convenio en materia de seguridad social es justamente da cuenta de ese esfuerzo, pero a la vez las políticas que desarrollamos como Secretaría Nacional del Migrante y a través de otras entidades del Estado también están incorporando la garantía de derechos de los ecuatorianos que están viviendo fuera. Señora ministra, ha sido un gusto tenerle aquí en nuestro programa Nuestras Voces, donde muchos ecuatorianos lo están escuchando y
están muy satisfechos al saber que tenemos un gobierno que se está preocupando no solamente de la educación. El día martes estaba leyendo yo las noticias de Ecuador, donde vemos que están preocupándose en hacer puentes para que las carreteras se habiliten, para que los campesinos puedan vender sus productos. Estaba incluso viendo cómo llegó el día domingo, llegaban un hospital móvil a Quito. Veíamos cantidad de obras que viene realizando